Saludos y bienvenidos a Smandao, y en este video te estaré contando 10 cambios que vimos durante el mes de mayo para la aplicación de WhatsApp, para que te enteres de todas las funciones que llegaron a este servicio y lo que estaremos viendo muy pronto gracias a funciones beta. Así que comencemos. El mes pasado les hablé sobre una función que todavía estaba en beta y ahora ya está más cerca de que se haga realidad, y es una función que te permitirá contestar mucho mejor a las fotos y las imágenes que recibas. Y aquí vemos cómo sería este sistema. Una vez entonces abras una foto, vas a tener en la parte inferior un sistema para poder entonces responder utilizando emojis, como también un botón para poder responder directamente a una imagen. Ahora mismo, si tú recibes una imagen en WhatsApp, tienes que salirte para entonces reaccionar con los emojis o responder directamente a esa foto, pero ahora en una posible actualización prontamente a este servicio estaremos viendo esta función que te permitiría contestar directamente a una foto, como estás viendo aquí, o apretar este botoncito para tener acceso a los diferentes emojis para reaccionar a esa foto sin tener que regresar a la pantalla de inicio de esa foto o esa conversación que estés teniendo con una persona. La nueva función que todavía está en beta, yo todavía no la tengo, es un sistema para poder entonces buscar directamente un sticker o una calcomanía animada utilizando el sistema de WhatsApp. Así que ahora debajo de los emojis, de los GIFs y de los stickers estaremos viendo una barra para poder buscar los paquetes, entre los paquetes de calcomanías que tiene WhatsApp o los que tú tengas instalados, para que puedas encontrar ese sticker o calcomanía que quieras enviar. Ahora mismo yo en mi caso tengo una lupita bastante pequeña y no tengo este sistema. Como puedes ver en mi caso, yo tengo un botoncito de una lupa bastante pequeñito que me permite entonces buscar directamente los diferentes stickers o calcomanías animadas. Aquí puedo buscar risa y me estarán apareciendo esas calcomanías, pero no tengo ese sistema más robusto de búsqueda, así que no sabemos si eso estará cambiando, si se quedará de esta manera. Por el momento solamente es un cambio que está en fase beta. Otro cambio que yo espero que también llegue, que todavía está en fase beta, es que WhatsApp parece que estará añadiendo un botón para poder automáticamente reproducir las animaciones de las calcomanías y los stickers, y esto será excelente para que finalmente WhatsApp se pueda parar al lado de la función que tiene Telegram, que realmente es mucho mejor. Aquí tienes por ejemplo el caso de Telegram, y yo envié esta calcomanía en este chat, y como puedes ver la animación se queda constantemente abierta, versus en WhatsApp cuando voy aquí directamente a mi conversación de WhatsApp, si envío por ejemplo un emoji animado, vamos a enviar este de estas florecitas, ves que la animación sucede un momentito y aquí se queda activada, pero si por ejemplo es un sticker que yo envié, sí se está animando cuando me acerco a él, pero la animación se detiene. Así que todavía hay espacio para mejorar esta parte de las animaciones para que realmente este sistema funcione mucho mejor, o por lo menos similar a cómo funciona Telegram. El mes pasado te conté que WhatsApp ya estaba preparándose para integrar el sistema de Meta AI, el sistema de inteligencia artificial de la compañía, obviamente Meta. Yo todavía no lo tengo en mi cuenta de WhatsApp, pero la compañía se está preparando para añadir una forma de poder crear fotos de perfil utilizando la inteligencia artificial. Una vez más, yo todavía no tengo esta función, así que no puedo probarla ni mostrarte cómo realmente funciona. Quizás te permitirá crear una foto, ¿verdad? Escribiendo diferentes detalles, diferentes elementos para poder crear esa foto. No creo que te permita editar tu propia foto de perfil. Eso sería increíble para que, por ejemplo, te puedas transformar en un gladiador, en algo que quieras transformarte utilizando la inteligencia artificial. Así que al momento que llegue esa función, pues te estaré contando más detalles sobre ella, pero es algo que WhatsApp se está preparando para añadir directamente al servicio de esta compañía. Sigamos hablando sobre las funciones de inteligencia artificial, y es que WhatsApp también se está preparando en función beta de, por ejemplo, cuando aprietas el botón de compartir los múltiples cosas que puedes compartir dentro de WhatsApp, como una nota de audio, contacto, la ubicación, etcétera, la compañía parece que estará colocando un botoncito para que puedas activar el sistema de inteligencia artificial de Meta AI para que puedas compartir fotos que hayan sido creadas utilizando inteligencia artificial. Así que en vez de poder añadir el sistema de Meta AI a tu chat para poder crear fotos, la compañía te estará colocando un botón para que puedas abrir el sistema de inteligencia artificial y puedas utilizarlo para poder crear imágenes que puedas compartir en un chat o en un grupo. La otra función que todavía no ha llegado de forma oficial, se encuentra todavía en fase beta, es una alternativa mucho mejor para poder borrar archivos no deseados dentro de WhatsApp.
Ahora mismo WhatsApp tiene muchas funciones para poder limpiar tus conversaciones, para que puedas borrar fotos, videos, incluso descargas, pero esto te permitirá entonces ir directamente a un lugar para poder manejar las descargas que has tenido en este servicio de WhatsApp. Por ejemplo, aquí vemos como las notas de voz y las transcripciones de esas notas de voz, porque parece que todavía WhatsApp está trabajando en la función de poder transcribir esas notas de voz que se envían. Así que ahora tendremos un mejorado sistema para poder limpiar y poder sacar todos esos archivos que se hayan descargado de WhatsApp y que tu teléfono entonces pueda funcionar mucho más limpio. La otra función que todavía está en beta y que seguramente ayudará a muchas personas que quieren tener menos notificaciones en sus dispositivos es que ahora vas a poder activar esta función que vemos aquí, la segunda de abajo hacia arriba, que te permitirá borrar todas las notificaciones que hayan llegado a tu teléfono de WhatsApp una vez entres a la aplicación. Así que anteriormente que existiera esta función, si por ejemplo entrabas a WhatsApp y tenías tres grupos o tres conversaciones sin leer y entrabas a una conversación, como quiera se mantenían esas otras notificaciones en tu teléfono para que pudieras entrar a ellas y revisitarlas y poder contestar esos mensajes. Pues ahora WhatsApp estará colocando un botón que vas a poder encender para que una vez entres a WhatsApp esas otras notificaciones se borren, para que puedas tener un teléfono un poco más limpio y que no tengas tantas notificaciones iguales, sino que una vez entres a la aplicación se estarán borrando esas notificaciones aunque no entres a esa conversación o ese grupo donde todavía tienes un mensaje que todavía no has leído. Para las personas que utilizan la función de bloquear y esconder algunos mensajes o conversaciones, la compañía todavía no ha resuelto el problema de que si por ejemplo añades una conversación como una conversación secreta, oculta en tu teléfono y utilizas otro dispositivo, una tableta, otro teléfono o tu computadora, todavía no hay un sistema que vincule exactamente y que sincronice esas conversaciones o esos chats que hayas mantenido como ocultos o secretos en tu dispositivo principal. Pues ahora WhatsApp te estará pidiendo que crees un código de seguridad en tu dispositivo, que entonces estarás utilizando en los otros equipos que tengas para poder vincular y que se sincronicen todas estas conversaciones y chats que hayas mantenido como ocultas y secretas, para que tengas un poco más de seguridad, no importa el equipo que estés utilizando. La próxima función de la cual te quiero contar es sobre esta foto, y muchos dirán como que ¿qué importa? ¿Qué es este marcador de números? ¿Qué es algo tan importante sobre esto? Y para mí es algo sumamente útil, y es que WhatsApp está trabajando en una función para que puedas marcar números que no estén guardados como tu contacto, para que puedas hacer llamadas a esas personas. Esto será excelente, por ejemplo, en mi caso, cuando viajo a un lugar y me envían un número que no puedo llamar porque no quiero que me utilizar mis datos ni nada por el estilo, que me puedan cobrar más por roaming, etcétera. Pues ahora puedo utilizar mis datos y llamar a ese número sin tener que guardarlo como un contacto, y esto será mucho más útil en el proceso de viajes o de contactar personas que no quieres añadir como un contacto pero quieres llamarlas directamente en vez de escribirle un mensaje. Pues ahora WhatsApp estará añadiendo una interfaz de un marcador para hacer este proceso uno mucho más fácil. La última función que te quiero contar es una enfocada en aquellas personas que mayormente utilizan el sistema de WhatsApp web para comunicarse utilizando su computadora, y es que la compañía estará rediseñando el sistema de navegación, aquí la barra de búsqueda y de acceder a las diferentes funciones de este servicio, ya que ahora estará colocándola en la parte lateral, no encima de los chats, y esto será excelente para que te puedan caber mucho más conversaciones cuando tengas abierta la aplicación, porque ahora esta barra no estará en el tope de tus conversaciones, quitándote espacio horizontal de este servicio o esta aplicación que estás utilizando en tu computadora, sino que vas a navegar entre las comunidades, los status, los mensajes archivados, los mensajes favoritos, etcétera. Todo eso estará en una barra lateral en vez de la parte superior, para que esta aplicación de WhatsApp ocupe y aproveche mejor el espacio a la hora de utilizar este servicio en tu computadora. Y con ese último cambio te he contado prácticamente todo lo que vi durante este mes y todos los cambios que estarán llegando prontamente a WhatsApp, a tu dispositivo iPhone, Android, tu computadora, tableta y mucho más. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios, cuál fue tu cambio favorito, y si ya tienes algunos de estos cambios, que en mi caso todavía están en fase beta, yo todavía no los tengo. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!